Hola Carlos. Cuéntame, ¿cómo te va con la obra New Market que estás dirigiendo en el Centro Cultural? Bien, bien, bastante bien. Mejor de lo que pensé. Los comentarios han sido muy positivos, muy bonitos, muy emocionantes. Creo que para todo el equipo de gente que ha trabajado conmigo y para mí mismo es muy satisfactorio. Además de que nosotros creemos que tenemos un producto de calidad, el reconocimiento del público, que es el destinatario finalmente, ¿no? Tenemos un público conmovido, agradecido. Eso es muy bonito, muy satisfactorio. Sí, yo tuve la oportunidad de verla la semana pasada y eh, se nota que es un producto que tiene una gran chamba detrás y sobre todo que es muy conmovedora, ¿no? Me imagino que, y por lo que he leído también, es el comentario unánime de la gente es que sale bien tocada por la obra, ¿no? Sí. Cuando tú leíste esta obra que la escribió Jorge Castro, ¿no es cierto? Eh, ¿Él la escribió para que tú la dirijas? ¿Cómo fue ese proceso? No, él la escribió para presentarla al concurso del Británico Ajá. y finalmente su obra quedó en segundo puesto y la obra que quedaba en primer puesto se montaba con la producción del Británico y la segunda simplemente se publicaba. La obra ya había sido publicada por el Británico y yo todavía no la había leído, sabía que existía, Jorge me había hablado de ella, pero muy brevemente. Y yo estaba trabajando con él en Astronautas. Tú Montaje fuiste fotógrafo ahí, ¿no es cierto? Yo fui asistente de dirección, Allá. fotógrafo también. Me Y parece que es, o sea, en varias obras has sido tanto fotógrafo como asistente de dirección. en un par de obras, en La Doble Inconstancia y en Astronautas he sido asistente de dirección y fotógrafo a la vez. Sí, sí, sí lo vi Ahora en eso. Newmarket también he hecho la fotografía al mismo tiempo que la dirección y Ujú. he hecho fotografía de otras obras en las que no tenía ningún cargo además. Bueno, estábamos en medio de ese proceso de trabajo y a mí me llegó esta convocatoria del Centro Cultural para Otras apuestas. otras apuestas, sí, para dirigir una obra y me pidieron que les presente tres alternativas. Y yo ya estaba manejando algunas, pero ninguna me terminaba de convencer del todo. ¿Cuáles eran las otras o no quieres decir? Prefiero no decirles. Ya, ok. Pero tenían un poco que ver con los mismos temas, ¿no? Familia, vínculos cercanos, relaciones entre jóvenes. Y un día me senté a conversar con Jorge y me preguntó qué temas eran los que quería tocar y le dije que básicamente dos, el tema padre-hijo, cómo lo que hacía el padre finalmente se imprimía en el hijo, sí o sí. El hijo no podía librarse de eso, sea para bien o para mal. De todas maneras, la conducta del padre, su presencia o su ausencia, en todo caso, determinaba indefectiblemente la conducta del hijo, ¿no? Y por otro lado, los jóvenes tenían serias dificultades en general para en su juventud lograr relaciones sanas, como en el intento de amarse o de ser amado más bien terminaban como haciéndose daño por un mal entendimiento de las relaciones. Y porque es la naturaleza juvenil también. Y luego de contarle eso, Jorge se quedó sorprendido y me pidió que leyera su obra. Dijo, yo he escrito eso, te dijo. Sí, yo he escrito sobre eso, pero él no tenía idea, ¿no? De hecho, Jorge ha dirigido todas las cosas que ha escrito Sí. y hasta donde tengo entendido, él no tenía pensado que alguien más la dirija. Entonces me la pasó, yo la leí, le dije que ese era el texto que quería dirigir porque me tocaba directamente y porque además el estilo de dramaturgia me gustaba muchísimo. Me parecía que era una oportunidad preciosa para tener mi primera labor como director y en un texto que había que tomar un montón de decisiones, que las cosas no estaban tan sobre la superficie, que había que trabajar. Me parecía que hay un trabajo rico de hacer ahí. Él lo pensó unos días y finalmente me la cedió generosamente porque Jorge, eso, pues él siempre se había encargado de montar sus propios textos. Sí, creo que esa es una chamba que tanto él como, por ejemplo, Mariana Altados también hacen, ¿no? O sea, dirigen lo que escriben y creo que nunca o casi nunca ceden, ¿no? El Sí, texto. sí. Y a Jorge finalmente le terminó resultando valiosa la experiencia de por primera vez tener un texto terminado y no intervenir en el proceso, ¿no? Ya, eso es justo lo que te iba a preguntar. O sea, al haber sido y ser celoso con su texto, él, cuando tú estabas dirigiendo, en algún momento participaba de los ensayos, No, de los ensayos colaboraba no, con eso. pero desde que me cedió la obra, además el trabajo en Astronautas había sido muy positivo y la relación entre él y yo había sido muy buena laboralmente. Entonces, yo hice una primera lectura 2 meses antes de empezar a ensayar, lo invité
y después de eso nos juntamos a conversar los dos sobre algunas cosas que a ambos nos parecía que el texto todavía no terminaba como de rematar. Y él me permitió trabajar con él de cerca en la corrección de algunas cosas del texto. Y luego hicimos una lectura ya empezando mis ensayos, a la que también lo invité para corroborar que esas cosas funcionaban mejor, y ya, el texto se cerró, ¿no? A partir de ahí, Jorge no fue a ningún ensayo hasta que lo invité una semana antes del estreno. Ya, claro, un ensayo general o sí, algo así. Sí, a unos ensayos antes de los ensayos generales. Ya. Y eso fue. Y de todas maneras teníamos contacto, ¿no? Me preguntaba cómo me estaba yendo, por ejemplo, en un momento le consulté cortar algunas páginas. Le metieron tijera a la obra. Sí, el trabajo con Jorge ha sido excelente. En verdad ha sido una suerte para mí poder contar con la generosidad de un autor como él que me sea su obra, y por otro lado tenerlo cerca también, ¿no? Ya, y estos temas que toca la obra, ¿son temas que personalmente te involucran a ti también? Sí, O sea, por ejemplo, el rollo con el papá o algo así. Sí, de hecho son temas que me tocan directamente, pero finalmente la intención de ponerlo sobre un escenario no era únicamente hablar de mí o de la relación con mi papá tal cual fue, porque la obra no habla de las cosas como que a mí me ocurrieron tal cual. Pero tu papá ha venido a ver la obra, por ejemplo. Sí, claro, vino al estreno, estaba muy orgulloso. El papá de Jorge también. Sí, pero sobre todo creo que es un tema universal, ¿no? Finalmente todos hemos tenido papá, o la ausencia de o alguna figura que ha reemplazado al padre, conflictos respecto de esa figura, ¿no? En la intención de constituirnos como hombres. Creo que es un tema que toca a todos. Sí, es cierto. Y otro factor que me parecía importante es que mucha gente de mi generación, y bueno, un poco de las generaciones anteriores también, muchos hemos tenido que lidiar con familias que se han desmembrado, ¿no? Ya. Por algunos hechos por algunas circunstancias en las que nuestros padres han estado involucrados, y creo que es un tema común ahora, ¿no? Como encontrar la posibilidad de entender esos acontecimientos y de resolverlos, de perdonar, de no juzgar. En alguna medida la puesta en escena de esta obra me ha permitido a mí también seguir rumiando en relación a ese tema, ¿no? Y encontrar finalmente una resolución. Ya. Y para elegir a los actores, al elenco, o sea, ¿cómo fue qué es lo que motivó tu decisión por estos actores? ¿Probaste con diferentes o ya tenías más o menos pensados? No, yo ya leí el texto y empecé a pensar en opciones. Para mí el casting era muy importante en términos de actuación, pero también conformar esta familia que sea verosímil. Algunos actores se me vinieron a la cabeza inmediatamente, y con algunos otros hice algunas pruebas, un pequeño casting, y finalmente me terminé quedando con este elenco que me parece que está muy bien, sí. Está como encajado, sí. Sí. Y cuéntame, tú, esta es la primera obra que diriges, pero has asistido ya varias, ¿no? Bueno, la que me dijiste, Astronautas, me parece que también asististe en La Doble Inconstancia. El Mercader de Venecia también, creo. No, yo me metí al taller de Roberto Ángeles en el 2004, cuando tenía 17 años, con la intención de algún día ser director. Más que actor. Sí. Primero me metí a artes escénicas en la Católica. Ya. Y luego... ¿Terminaste ahí? No, hice un par de años de letras, y luego me averigüé sobre artes escénicas y ¿No te convenciste? Sí, finalmente, o sea, me parecía que esa carrera te daba muchas herramientas para hacer diversas cosas, pero yo quería especializarme en eso, y Roberto Ángeles es un director, profesor, no actor, y sentía que el método que le alcanzaba a sus alumnos era más académico que vivencial. Te generaba un sistema, un método con el cual finalmente uno podía entender como más cosas del arte escénico, del análisis dramático, que únicamente actoral, ¿no? Entonces yo hice el taller de actuación, lo terminé, y desde ahí he empezado a actuar, he actuado en algunas cosas. Pero rápidamente, cuando acabé el taller, le pedí a Roberto ser observador de un par de montajes suyos que fueron El Mercader de Venecia y Antígona.
Luego, ahí solo fuiste observador. Solo observador, solo Ya. iba a los ensayos y veía cómo se hacían las cosas. Tomando nota y todo. Sí, tomando nota, viendo los diferentes procesos, fue muy valioso. Y luego de eso, al año siguiente, en el 2007, Giovanni Sixia me llamó para ser su asistente de dirección en La Nona, Ya. que en realidad fue mi primera gran oportunidad de dirigir, porque él era el director, pero también hacía el Actuaba. personaje de La Nona. Claro, él Entonces, actuaba. en muchos momentos yo me quedaba como el único ojo desde fuera, Ya. dirigiéndolo a él, ¿no? Giovanni es un actor a quien yo admiro mucho. Esa fue una oportunidad muy valiosa, fue la primera oportunidad que tuve de dirigir a actores profesionales. Creo que tu vínculo con Giovanni Sixia no solamente ha sido en el teatro, sino también musical, ¿no? Sí, yo la primera vez que conversé con Giovanni Sixia lo busqué cuando yo era muy chico todavía para producir una obra que él dirigiese. Lo invité Ya. a dirigir una obra que yo quería producir. Y bueno, finalmente por una serie de cosas eso no resultó y me preguntó si es que yo sabía tocar algún instrumento para tocar en los Chabelo. Justo no, se habían quedado sin guitarra. Claro, todos tocan Chabelo. Sí. Y le dije que sí, y ensayamos, y bueno, hasta ahorita sigo siendo parte de Chabelos. Y una vez que ya era parte de Chabelos, él se enteró que yo tenía este ánimo de dirigir y consultó a algunas personas acerca de cómo era yo y de mi labor profesional y se animó a convocarme. Y esa experiencia resultó muy bonita. David Carrillo, que era productor de Plan 9, o sea, de La Nona también, y actuaba en La Nona, él me convocó para ser su asistente de dirección en el siguiente montaje de Plan 9, que era El misterio de Irma Bap. Ya, claro. Los Esas actores eran en la biblioteca, ¿no es En la cierto? biblioteca, sí. No, en el Teatro Británico. Luego Ya. remontamos esas obras en la Biblioteca Ya, Nacional. claro, sí. Ese Pero- fue en el periodo que Plan 9 estuvo en la Biblioteca Nacional. Sí, pero primero esas dos obras fueron en el Británico y luego cuando se pasaron a la biblioteca las remontamos ahí. Ya. Ahí también creo que en la Biblioteca Nacional presentaron, Plan 9 creo, una obra infantil, una en la que tú actuaste. Sí, se llama La asombrosa fábula del Rey Ciervo. Ya. Ahí actué también con Manuel Gol, con Mario Velázquez, con una serie de actores bajo la dirección de Giovanni. Y actué en algunas cosas más de Plan 9, pero el ejercicio de dirección se terminó ahí con Irma Bap. Y luego de eso, Roberto me llamó para hacer el cuarto nivel de su taller, que es participar como actor o como asistente de dirección en una obra profesional montada por él, en La Doble Inconstancia, que se montó aquí en el Sí, en la Centro Católica. Cultural. Y esa experiencia también fue muy valiosa porque Roberto confió mucho en mí y me permitió dirigir un montón. Gracias a eso tuve un acercamiento con la producción del Centro Cultural de la Católica Ya. y parece que quedaron como contentos con mi trabajo y les propuse que en algún momento no me produjeran, sino que me dieran la sala para dirigir en el 2014. Y ya me dijeron que lo iban a contemplar con otra obra que no era Newmarket. Y cuando estaba haciendo asistente de dirección de Jorge en Astronauta fue que me llegó esta propuesta. Ya. O sea, pero con el paso del tiempo lo que más has querido dentro de las artes escénicas es dirigir. Sí, desde el comienzo era lo que quería hacer. ¿No te molesta actuar? No, me gusta, pero siempre me llamó mucho más la atención yo decidir qué historia contar, Ya. más que únicamente ser el instrumento, cosa que es muy valiosa, muy respetable, pero sí, mi interés desde chico era dirigir y quería hacerlo bien, ¿no? ¿Y quisieras dirigir de repente un texto tuyo también? ¿Has escrito algo? Sí, bueno, he llevado los talleres de dramaturgia de Alfonso Santisteban y de Mariana del Taus. Ya. Y he tenido un par de bosquejos de obras que no me han terminado como de resultar completas. Ya. Pero sí, de hecho uno de mis intereses es en el futuro dirigir cosas que yo escriba también. Ya. ¿Te acuerdas, o sea, por ejemplo, antes de haber hecho el taller de Roberto Ángeles, actuaste ya? ¿O después de llevar el taller es que recién fuiste a actuar? Yo estudié en el Colegio de la Inmaculada y actué en el taller de Paco Solís. Ya. Y él y otras personas me animaron a estudiar actuación. Y yo ya tenía más o menos el bicho de dirigir, pero en realidad no estaba muy informado, había visto algunas pocas obras de teatro. Cuando me metí al taller fue que ya me empecé a dar cuenta de que quizá iba a funcionar como actor, pero que lo que realmente quería era dirigir. Ya. Y cuando terminé el taller, cuando estaba en tercer nivel, fui convocado para mi primera obra profesional como actor con Jorge Villanueva, que se llamó Antonio y Cleopatra. De Ópalo. De Ópalo, sí. Y luego empecé a actuar en una serie de montajes que también de alguna manera me permitían de reojo ver cómo esos directores asumían su proceso de creación. Ya, mira, yo tengo acá un programa que encontré de la colección que tengo. No sé si te acuerdas. Sí. Sí, actué en esta obra cuando ya había terminado el taller.
2005 es esa obra, creo. Sí, yo terminé el taller en el 2004 y en el 2005 me llamaron para actuar acá. Era una obra que se hizo... Por el taller de producción teatral, me parece, sí, en un curso de la Católica. De artes escénicas. Sí, a un grupo de actores a actuar ahí. ¿Tú viste esa obra? Claro, sí, yo la vi. Y creo que, bueno, después del taller fue una de las primeras que has hecho, porque si fue el 2004 que dices que terminaste el taller. Sí, hice la de Ópalo primero. Ya. Y sí, pues creo que luego hice esta. Ya. Y de ahí es como que has continuado durante año a año entre actuar y dirigir. Sí, o asistir. Entre ser asistente de dirección y actuar. Sí, he actuado en algunas obras de Plan 9, luego con Chele de Ferrari en Cyrano de Bergerac. En demasiado poco tiempo con Plan 9 fue lo último que hice en la actuación y ahora estoy ensayando para grabar una película. Sí, demasiado poco tiempo es una casualidad de insecto, creo. Una que ha sido una mosca en un momento. Sí, muy buena fue eso. Por acá creo que la tenía, pero bueno, ya. Y como has participado bastante también en las obras de teatro como fotógrafo, esa es otra actividad artística que te llama mucho. Sí, sí. De hecho... si no estarías dedicado al teatro, ¿estarías dedicado íntegramente a la fotografía? ¿O van siempre de la mano? Probablemente. Mi primer interés era y es dirigir teatro. Y en el afán de tener mayores herramientas, porque sentía que ya conocía algo de lo dramático, ¿no? de la puesta en escena en tanto contenido dramático, ¿no? En lo actoral, en la dirección de actores, pero sentía que me faltaban otras herramientas para lograr otros aspectos, ¿no? Iluminación, montaje, y me metí a estudiar al Centro de la Imagen, que es un instituto de fotografía. Sí, como el 28 de julio, ¿no? 28 de julio. Y siento que efectivamente eso me ha dado muchas herramientas para enfrentarme mejor a este trabajo, ¿no? La música también, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora en New Market yo me he encargado de la fotografía, de la musicalización y de la dirección. Sí, todo. Sí, entonces... ¿Pero sí. eso es por celos o porque sentías que tú tenías que hacerlo? O sea, porque decías que si se lo das a alguien no iba a comunicar lo que tú querías comunicar. Probablemente, pero creo que sobre todo era porque la tenía clara desde el principio. O sea, porque ya sabía más o menos qué era lo que quería hacer. O sea, por ejemplo, en la escenografía, todo eso también, esas imágenes estaban ya como que en tu cabeza desde el ensayo y antes de inclusive. Sí, antes de... La fui desarrollando y modificando durante los ensayos, ¿no? Perfeccionándolas, pero sí tenía una idea más o menos clara de lo que quería hacer. También siento que por ser mi primer montaje tenía ganas de hacer todo yo, en verdad. Que nadie te toque, ni te diga, ni te fastidie, en pocas palabras. Sí, era como un hijo. Exacto. Yeah. Sí, y ha sido muy placentero también durante mucho tiempo, digamos, mientras la mayoría de mis amigos del colegio, por ejemplo, ya son distinguidos abogados, empresarios y hablan sobre cuentas millonarias. Sobre la bolsa de valores. Sí, Tú les hablas de teatro. Sí, ¿no? Yo estaba tocando, haciendo música, haciendo fotos, haciendo dirección en teatro y por primera vez siento que todas las cosas que he hecho durante mi vida confluyen, ¿no? Ya. Pero eso, como que esa comparación que me estás diciendo ahorita, ¿te hacía sentir mal o qué? No. O sea, yo siempre he sido consciente de que estaba tomando, digamos, un camino alternativo a lo tradicional, ¿no? Ya. O sea, ¿nunca dudaste de dejar todas estas actividades artísticas para dedicarte a otra cosa? No, en absoluto. Siempre tuve claro que me cueste lo que me cueste o que me tome el tiempo lo que me tomase, iba a terminar haciendo esto, ¿no? En ese sentido es una satisfacción, pero sí también el camino es mucho más difícil, pues, ¿no? Porque, o sea, digamos, gracias a Dios he tenido la oportunidad de que el Centro Cultural se dé cuenta de mi trabajo y apueste por mí. Pero bueno, ahora cuando esta experiencia acabe tendré que hacer lo que todo el mundo hace también, ¿no? Que es gestionar mis propios proyectos, encontrar la manera de financiarlos. Y es un trabajo un poco arduo, pero muy por el contrario de sentirme como decepcionado, con ganas de abandonar. Tengo más ganas de seguir en esto que nunca. Ya. Se podría decir entonces que eres director, actor, músico, fotógrafo. ¿Qué otra actividad artística crees que te faltaría o que quisieras incursionar?
Había mucho ya. Creo que ninguna por ahora, sí. Yo cuando salí del Bailar, colegio, cantar. cuando salí del colegio me sentí un poco desorientado, porque sentía que tenía, o sea, que la mayoría de mis amigos sabían, ¿no? Quiero ser doctor, quiero ser abogado, y yo tenía, o sea, quería hacer música, y tenía mi grupo de metal, y dibujaba también, y quería hacer teatro, también me interesa cantar. ¿Cantas? Sí, canto, no te diré, pues no soy Marcos O'Neill, evidentemente, ¿no? Pero... No te contratarían para Chicago ni esas cosas. No, pero he llevado el taller de canto de Nicky Voz, Ya. y he recibido propuestas para estar en algunos musicales, pero por otros trabajos he tenido que decir no. No porque te sientas corto, ni mucho menos. No, al contrario, a mí me encantaría, Ya. me encantaría, pero he tenido que elegir, ¿no? Porque de lo contrario, si empezaba a tomar un poco de todo, no iba a terminar haciendo nada, entonces me decidí enfocar. Sí tenía claro que dirigir era el norte. Tu expectativa, Sí. sí. ¿Y tú tienes cuántos años? 26. ¿Y ya te habías imaginado que a los 26 años ibas a dirigir tu primera obra? ¿Te parece o pensaste que de repente iba a ser mucho después o mucho antes? Yo, ilusamente, cuando tenía 17 años, pensaba que a los 21 ya iba a estar dirigiendo mi primera obra. Ya. Tonto yo, pero... Pero ¿por qué no? O sea, sí. Claro, de repente por la formación que necesitabas antes para poder hacerlo, ¿no? Sí, o sea, digamos, me podría haber mandado a hacer algo, ¿no? Pero no quería hacer algo. Querías hacer algo que... O sea, si querías hacer algo, pero que tenga mucho mayor fuerza, mayor relevancia. Sí, yo mismo estar mejor preparado, tener o sea, muchas más experiencias como hombre, pero también muchas más herramientas de conocimiento de diferentes áreas, ¿no? Ya. Como lo de fotografía, qué sé yo, distintas cosas, ¿no? Yo estudié esos 2 años de letras y luego volví a la Católica, hice un año de filosofía, luego me retiré, luego hice un año de historia del arte en la San Marcos, luego me retiré, luego estudié fotografía. ¿Fotografía sí lo terminaste? Sí, estoy a punto de terminar. Ya, estás en el último eso. ciclo de fotografía, sí. Y luego quiero volver a la Católica para estudiar una carrera en humanidades. Que sí la piensas acabar. Que sí la pienso acabar. Sí. Sí, me parece importante que alguien que pretende ser director como yo siempre esté como en constante aprendizaje, no solamente de lo que compete al teatro, sino del conocimiento humano en general, ¿no? Finalmente lo que haces es utilizar esa herramienta que dominas para volcar una serie de cosas que transmitan otra serie de cosas al público. Entonces, como para ampliar un horizonte y poder tocar temas diversos sí, que podrías conocer en la universidad. Sí. Creo que es muy importante tener conocimientos de una serie de cosas, ¿no? De filosofía, de psicología, de historia. Que nunca están de más. Saber dónde estás parado, ¿no? Porque si no, ¿de qué le hablas a la gente de tu medio? ¿De las cosas que únicamente son tuyas? No, pues tienes que ser un poco más como que universal. Sí. ¿Y eso sientes que de alguna manera lo has logrado con New Market? Sí, yo todos los días sigo trabajando arduamente que el montaje sea mejor cada vez. De hecho, me está quedando un poco corto el tiempo, que sean solamente 20 funciones. Se acaba ahorita la temporada. Quisiera reponerla después en algún otro lugar, ojalá se pueda. Pero sí me siento contento conmigo mismo, digamos, de haber llegado a esta primera experiencia bien. Sí. Qué bueno, Carlos. Bueno, para terminar ya esta entrevista, invita a la gente que venga acá al Centro Cultural de la Católica a ver tu obra. Los invito a todos a ver New Market, mi primer trabajo como director, obra de Jorge Castro, dramaturgo peruano. Estamos en el Centro Cultural de la Católica de jueves a lunes a las 8 de la noche hasta el 1 de octubre, así que vengan rápido por favor antes de que se acabe. Gracias. Gracias a ti. Chao. Chao.